¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Estamos con el tema de integrales que habíamos observado el día de ayer. El día de hoy vamos a continuar con el tema, esta vez con lo que son las integrales directas que estábamos observando en la última clase. Pero vamos a ver otro método para resolverlas. Tal vez alguno se confundió con el método que usamos en la última clase, así que vamos a utilizar aquí otro método que se conoce como integrales por el método de denominadores. Para eso voy a explicar rápidamente cómo hicimos los integrales en la clase anterior. Teníamos aquí este ejemplo. Decíamos que las integrales es lo contrario de las derivadas. Significa que en este caso empezamos primero pasando la x, ¿verdad? Decíamos que en las derivadas le restábamos 1 al exponente. Como el integral es lo contrario de la derivada, entonces aquí al exponente hay que sumarle 1. 2 más 1 nos da 3. Entonces aquí esta x es elevado al cubo. Bien, en la derivada, este 9 se obtuvo de multiplicar el exponente original, o sea 3, por otro número. Entonces, ¿qué número multiplicado por el exponente 3 me da 9? El número que multiplicado por el exponente 3 que me da 9, pues lógicamente es el 3. Y ya está resuelta. Solamente nos falta agregar la constante, en este caso más c, que siempre se agregará al momento de hacer integrales. Este es el método que habíamos explicado ayer. Voy a explicar otra forma, que es mediante el método de denominadores. Es bastante sencillo y un poco más fácil de comprender. Primero, empezamos pasando la x, luego al exponente le sumamos 1, 2 más 1 nos da 3. Bien, ahora lo que voy a hacer es pasar el 9 tal como está. Lo voy a pasar a acompañar a la x. Bien, ahora este 3, que es el exponente de la x, lo voy a pasar abajo del 9, a dividir como una fracción. Aquí nos falta agregar también la constante. Y aquí agregamos entonces el 3. Este 3 es el exponente 3 de la x lo ponemos en la parte inferior del número 9. Bien, vamos ahora a pasar x al cubo y más c. Vamos a pasar esto. Y ahora vamos a resolver esta fracción. Recuerden que en las fracciones se pueden simplificar, o lo que es lo mismo, dividir para un mismo número. En este caso, 9 y 3, ambos puedo dividir para 3 o sacar la tercera. Tercera de 3 es 1. Y tercera de 9 es 3. Bien, entonces este 3 lo voy a ubicar justamente aquí en la x. Bien, ya que este es el resultado de la simplificación. Y si se dan cuenta, la respuesta que obtuve con este método es igual a la respuesta del ejercicio que expliqué ayer. Es lo mismo, simplemente de esta forma es más detallada para que sepan sacar este número, si tal vez no comprendieron con el método anterior. Vamos a explicar ahora otro ejemplo. Esta vez el ejemplo es de integrales de dos derivadas o de dos funciones derivadas. Primero vamos con 10x a la cuarta, pasamos la letra x, luego al 4, el exponente 4, le sumamos 1 y eso nos da como respuesta 5, que es el nuevo exponente de la x. Debo buscar un número que multiplicado por 5 me dé 10. ¿Qué número es ese? Pues lógicamente el 2. Luego paso el signo menos y aquí repito el proceso. Paso la letra x, aquí al exponente 2 le sumo 1, 2 más 1 me da 3. 3 es el nuevo exponente de la x. Y ahora debo buscar un número que multiplicado por el exponente 3 me dé 3. ¿Qué número es ese? Pues es el 1. Pero recuerden que el 1 no se lo coloca porque se sabe que ya está acompañando el número 1 siempre a la variable x. Y simplemente agregamos la constante más c. Así es como explicamos el día de ayer. Con el método de denominadores, vamos a pasar el mismo ejercicio. Vamos a pasar la x, completamente vamos a pasar 10x, vamos a pasar todo 10x. Ahora aquí el exponente 4 le vamos a sumar 1, 4 más 1 es 5. Bien, vamos a la segunda, pasamos el signo menos. Aquí también pasamos 3x y al exponente le vamos a sumar 1. 2 más 1 nos da 3. Y luego las constantes, más c. Bien, vamos a repetir el proceso que hicimos en el ejercicio anterior. Este 5 lo colocamos debajo del 10 y este 3 debajo del 3. Nos queda de esta manera, 10 sobre 5 y 3 sobre 3. Y ahora pasamos a simplificar. Simplificamos, entonces nos queda de la siguiente manera. Aquí ya colocamos que nos salía 2. La quinta de 5
1. La quinta de 10 me queda 2. Acá igualmente, tercera de 3 me queda 1. Y arriba, tercera de 3 también me queda 1. Bien, vamos a continuar. Bajamos la integral y ahora bajamos las nuevas respuestas. Nos queda entonces 2, el 2 que nos quedó al momento de simplificar, 2x a la quinta, menos, aquí recuerden que si nos queda 1, el 1 no se lo coloca porque sabemos que automáticamente el 1 está aquí. Aunque no lo coloquemos, sabemos que está el 1 al lado de la variable. Entonces 2x a la quinta menos x al cubo más c. La respuesta es la misma que nos salió en la explicación de la clase anterior. Entonces pueden utilizar este método también para resolver las integrales. Vamos a pasar a lo que es el tema de hoy, que son las integrales definidas. Nos dice que desde su origen, la noción de integral se ha respondido a la necesidad de mejorar los métodos de medición de áreas subtendidas bajo líneas. Es decir, son las áreas en las cuales pasa una línea curva o por una superficie curva. La técnica de integración se desarrolló sobre todo a partir del siglo XVII, paralelamente a los avances que tuvieron lugar en las teorías sobre derivadas y en el cálculo diferencial. Entonces, la integral definida se refiere a definir un espacio comprendido entre un punto A y un punto B en el plano cartesiano. Esa área o ese espacio se le va a calcular el área, es decir, la superficie plana comprendido entre este espacio. En este caso sería la parte sombreada. Eso es lo que queremos calcular. Para calcular este espacio se utiliza la integral definida. Y nos dice que este tipo de ejercicios o de aplicaciones se utiliza para sacar el área que pasa por debajo o por encima de una línea curva, como podemos observar en este caso. Los puntos x igual a x igual a b corresponden a coordenadas del plano cartesiano, donde el punto B siempre será mayor al punto A. La forma en la cual, o la fórmula en la cual se expresa la integral definida es la siguiente. Y se lee de la siguiente manera. Esta es integral de los límites inferiores, límites superiores, límite inferior de la integral o la función más multiplicada por el diferencial de x. Esta parte, toda esta parte ya la vimos en la clase anterior. Solamente lo que agregamos son estos valores de a y b, los cuales son los puntos que necesitamos delimitar dentro del área. El punto B se conoce como límite superior y el punto A se conoce como límite inferior. ¿Por qué se conoce B como límite superior? Porque es el punto que más se aleja desde la X. Bien, mientras que A es el límite inferior porque es el número que menos se aleja de la X. Acuérdense en la recta numérica, en los positivos, el que más se aleja de la X es positivo o mayor y el que menos se aleje del cero, del punto centro, es menor. Y estos son los elementos de la integral definida. También una cosa más que hay que aclarar es que la integral definida ya no se coloca la constante, es decir, ya no colocamos más c en la respuesta como habíamos observado en la clase anterior. En este caso ya no colocamos más c. Vamos a explicar el proceso o el método mediante el cual podemos resolver las integrales definidas. Para la integral definida necesitamos el teorema fundamental de cálculo o TFC, el cual se expresa de la siguiente manera. Aquí tenemos la integral definida o la expresión de la integral definida. ¿Cómo se resuelve esto? Dicho en otras palabras, ¿esto a qué es igual? Esto sería igual a el teorema fundamental de cálculo, donde podemos observar aquí que la integral de el límite superior y límite inferior de la derivada de dx es igual a la antiderivada. Se llama antiderivada porque tiene f mayúscula para los valores del límite superior y límite inferior. Así es como se expresa la respuesta de la integral definida. Aún falta. ¿Cómo se resuelve esta parte? Muy sencillo. Solamente tenemos que cambiar el valor de la x por el valor de la b y también por el valor de la a o por el valor del límite inferior y del límite superior. Y nos queda de esta forma. Antiderivada del límite inferior, del límite superior, menos antiderivada
del límite inferior. Así es como se expresa. Parece difícil el planteamiento. Esto solo es el planteamiento, todavía no está resuelto. Parece difícil el planteamiento, pero de hecho es más fácil de lo que parece. Vamos a ver un ejercicio rápidamente. Tenemos aquí la integral definida de valor de límite superior 4 y límite inferior 3 de 3x al cuadrado de x. Aclarar que en la integral definida, el límite superior siempre deberá ser mayor al límite inferior, es decir, acá arriba siempre irá un número mayor. No confundirse con los números negativos. Por ejemplo, si aquí tengo el 4, digamos que aquí no tengo el 3, digamos que tengo menos 10, menos 10 sigue siendo menor a 4, así que sí está bien planteado, porque todo número negativo es menor a los números positivos. No olvidemos esa parte. Vamos a proceder a resolver. ¿Cómo la resolvemos? Primero, vamos a sacar la derivada vamos a sacar la integral de la función o la integral de la derivada que tenemos aquí. Lo mismo que hicimos en la clase anterior. Entonces, primero pasamos la x, ¿verdad? Luego al exponente 2 debemos sumarle 1. 2 más 1 es igual a 3. Bien. Ahora debo buscar un número que multiplicado por 3 me dé 3. ¿Qué número será ese? Pues lógicamente 1. Aunque aquí no es necesario colocar el 1 porque recuerden que el 1 siempre acompaña a la variable. Entonces nos quedaría la integral x al cubo. ¿Qué hacemos ahora? Pues simplemente pasamos los valores de los límites superiores e inferiores de esta manera, tal como está en el planteamiento original del teorema fundamental del cálculo. Y ahora pasamos a resolver. ¿Cómo resolvemos? De esta forma. La x vamos a reemplazarla primero por el valor del límite superior y luego vamos a reemplazarla por el valor del límite inferior. Ponemos igual, reemplazamos primero x por el 4, nos queda de esta forma, 4 elevado al cubo. Recuerden que el exponente se mantiene. Luego, respetando el teorema fundamental del cálculo, colocamos el signo menos y ahora la x reemplazamos por el número 3 y nos queda de esta forma, 3 elevado también al cubo. Si observan, en ambos casos solamente cambié la x por los valores de los límites superiores e inferiores. Paso a resolver. Resuelvo 4 elevado al cubo. Significa que el 4 lo multiplico 3 veces. No es 4 por 3, es 4 por 4 por 4. No se olviden de eso. Entonces, 4 por 4 por 4 me queda 64. Paso el signo menos. Y ahora 3 por 3 por 3 es igual a 27. No es 3 por 3, es 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Finalmente hacemos la resta. 64 menos 27 nos queda 37. Esa es la respuesta de la integral definida. Como ven, es bastante sencillo, solamente es de practicar un poco. Veamos un segundo ejemplo con el mismo planteamiento del teorema fundamental de cálculo. Este es el ejercicio que vamos a resolver en esta ocasión, la integral definida de valor de límite superior 1 y valor de límite inferior menos 4. Recuerden que 1 es mayor a menos 4 porque menos 4 es negativo, lógicamente. Pasamos a resolver. Primero voy a pasar la x y recordemos que a la x se le suma 1. Aquí la x ya tiene el número 1, aunque no esté escrita. Y si a 1 le sumamos 1, nos queda igual a 2. Voy a resolver con el método de denominadores que les expliqué al inicio. Luego, ¿qué hacemos? Paso el 4, ¿verdad? Luego el 2 del exponente de la x paso abajo a dividir o como fracción y después simplifico. Mitad de 2, 1, mitad de 4 me queda 2, ¿verdad? Entonces, respuesta, ¿cuál es el número que debo colocar delante de la x? Delante de la x debo colocar el 2. Bien, así es como se resuelve, o también pueden resolver de la otra manera que les había explicado, es decir, buscar un número que multiplicado por el exponente me dé 4. ¿Qué número es ese? Pues el 2. Hasta aquí ya está resuelta la integral definida. Pasamos ahora los valores de los límites superiores e inferiores y ahora procedemos a reemplazar la x
por los valores del límite superior y límite inferior. Me queda de esta manera. Primero reemplazamos la x por el límite superior 1. Nos queda 2 que multiplica a 1 elevado al cuadrado. Es la misma x al cuadrado, solamente que la x la cambié por el límite superior. Menos, ahora reemplazamos la x por el límite inferior, o sea, menos 4. Entonces 2 que multiplica, recuerden que los paréntesis significan multiplicación, multiplica menos 4, que es el valor inferior, elevado al cuadrado. Bien, procedemos a resolver primero las potencias. Entonces aquí 1 elevado al cuadrado pues es igual a 1, porque 1 por 1 es igual a 1. Pasamos ahora menos, y aquí nos sale más 16. ¿Por qué razón más 16? Recordemos la ley de los signos. Aquí no es 4 por 2, es menos 4 por menos 4. Y menos por menos, primero ley de los signos, menos por menos es igual a más. 4 por 4, 16. Por esa razón he colocado 16. Bien, una vez que ya resolvimos los exponentes, ahora pasamos a multiplicar. Primero multiplicamos 2 por 1, nos queda 2. Y ahora 2 por 16, pero recordemos que aquí está el signo menos. Entonces, menos por más, menos 2 por 16, 32. Menos 32 nos ha quedado. Finalmente, realizamos la resta. 2 menos 32 nos queda 30. Y esta, menos 30. Y esta es la respuesta de la integral definida. Como ven, es bastante sencillo. Solamente practicando pueden hallar la respuesta. Y recordar que la x debe reemplazarse por los valores de los límites superiores y también reemplazarse por los valores de los límites inferiores.